Dios les bendiga, hermanos y amigos. Buenos días para todos. Me alegra saludarlos de nuevo esta mañana en el nombre del Señor Jesús. Y como estamos en este devocional, vamos a leer la palabra de Dios que vive y permanece para siempre, bajo el título El nombre de Dios. El nombre de Dios. Sobre este tenemos 10 puntos de lo que representa el nombre de Dios en la Biblia. Arrancamos con el punto número 1, lo que representa en la Biblia el nombre de Dios. Para eso tomaremos Deuteronomio capítulo 12, versículos 1 al 3. Estos son los estatutos y decretos que cuidaréis de poner por obra en la tierra, que el Señor, el Dios de tus padres, te ha dado para que tomes posesión de ella. Todos los que vosotros viviereis sobre la tierra, destruiréis enteramente todos los lugares donde las naciones que vosotros heredaréis sirvieron a sus dioses, sobre los montes altos y sobre los collados y debajo de todo árbol frondoso. Derribaréis sus altares y quebraréis sus estatuas y sus imágenes de acera, consumiréis con fuego y destruiréis las esculturas de sus dioses y raeréis sus nombres de aquel lugar. La Escritura nos declara que la orden de Dios para su pueblo Israel en el Antiguo Testamento era determinante. Destruir las esculturas de los dioses paganos y borrar, raer de la tierra el nombre de ese tipo de imágenes, de ídolos perversos y paganos. De la tierra prometida, de la tierra de Canaán, habrían que borrar no solamente las esculturas, sino los nombres de esos dioses. Dios les dice: no haréis así al Señor vuestro Dios, sino que el lugar que el Señor vuestro Dios escogiere de entre todas las tribus para poner allí su nombre para su habitación, ese buscaréis. Esta escritura nos dice que en el país de Canaán Dios reservaría un lugar donde pondría su nombre, el cual representa su presencia. Interesante saber que en el mismo lugar de donde Dios mandó destruir los ídolos y los nombres de los ídolos, ese mismo lugar donde Abraham tiempos atrás subió para sacrificar a Isaac. Este es el mismo lugar donde Dios mismo en forma de ángel se le apareció a David y ordenó construir un altar para Dios, y compró ese lugar que se llamó Moria. Lo compró de manos de Ornán Jebuseo. Allí antes se adoraba a Baal y a Astarot, pero ese lugar quedó santificado por la presencia de Dios, y David declaró: aquí estará la casa del Señor y el lugar del holocausto para la casa de Israel. Porque los nombres de los dioses paganos fueron borrados en ese entonces de debajo del cielo. También ese mismo lugar donde el templo de Dios fue construido por el rey Salomón días más tarde. Y este es el mismo lugar cerca de donde allí fue crucificado Jesucristo, donde fue muerto y sepultado en el monte Calvario. Luego, ese lugar también fue donde Cristo resucitó. Ahora el templo de Salomón cuando lo construyó reconoció al Dios omnipotente
como omnipotente, como omnipresente y el Dios que trasciende. No solo que se limita a un lugar, sino que trasciende la eternidad. Salomón dice: mas es verdad que Dios habitará con el hombre en la tierra. He aquí que los cielos y los cielos de los cielos no te pueden contener, cuanto menos esta casa que he edificado. Su nombre representa su presencia. Entonces, siendo que Dios llena los cielos y la tierra, Salomón preguntó: ¿cómo un templo, una estructura hecha de manos, podía contener a Dios? Para él eso era difícil. Luego, Salomón oró allí esperando una respuesta de Dios. Su presencia se hizo presente en el monte Sinaí, en el tabernáculo de reunión, se hizo presente en el templo de Salomón. Y dice la Biblia: y apareció el Señor a Salomón de noche y le dijo: yo he oído tu oración y he elegido para mí este lugar para casa de sacrificio. Si yo cerrare los cielos para que no haya lluvia, y si mandare a la langosta para que consuma la tierra, o si enviare pestilencia a mi pueblo, si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y se convirtieren de sus malos caminos, y buscaren mi rostro, yo oiré desde los cielos, perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Dios dice: ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, porque ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre, y mis ojos y mi corazón estarán ahí para siempre. Pero también eso es una advertencia. Esto será cierto mientras ustedes permanezcan en la ley de Dios. Si ustedes no permanecieren en la ley de Dios, esta casa majestuosa, yo retiraré de esta casa mi presencia, mi nombre, y esta casa se convertirá en un templo de erizos, de lechuzas, de serpientes y de fieras. La gente preguntará posteriormente: ¿qué pasó con esta casa tan majestuosa? La gente se responderá: por cuanto la gente, el pueblo que se reunía aquí, no guardó los mandamientos de su Dios, esta casa es dejada desierta. Aunque la omnipotencia, la omnipresencia y la trascendencia de Dios no podían ser contenidas en el templo, la plenitud de su presencia y la revelación de su carácter, representada por su nombre, estaría allí siempre y cuando el pueblo permaneciere en la verdad. Si el templo es el lugar de habitación de Dios, y en ese templo Dios pondría su nombre, esto nos enseña que el nombre de Dios representa su presencia, es decir, todo lo que Dios es. Por ejemplo, ante el llamado o la invocación del nombre de una persona, todo lo que es esa persona se desplaza a donde fue llamada, porque usted se identifica por su nombre. Si alguien lo llama a usted, va totalmente usted, no un solo pedacito, porque usted, su nombre lo representa a usted y usted representa su nombre. Igualmente ocurre con Dios. Cuando invocamos su nombre glorioso, el nombre de Dios no es un pedacito de Dios. El nombre de Dios no es una parte de Dios, sino
sino todo lo que Él es. Su nombre es todo lo que Él es. El nombre, Dios, representa su presencia. Son muchas y gloriosas las experiencias que hemos tenido, los que hemos creído e invocado el nombre de Jesús. Dios le dice a Israel: el lugar que el Señor tu Dios escogiere para poner allí su nombre, allí iréis, llevaréis vuestras ofrendas, vuestros sacrificios, vuestros votos, vuestros diezmos, vuestras primicias. Note bien lo que dice el texto. Eso está en Deuteronomio, donde habla de allá llevaréis vuestras ofrendas, vuestros diezmos, primicias y votos. Deuteronomio 12, del 6 al 14. Note bien que con la doctrina del nombre de Dios están relacionados los diezmos, ofrendas, votos, primicias, contribuciones del pueblo, y que debe llevarse donde Él pone su nombre. Hoy no tenemos un templo, no tenemos un tabernáculo, no tenemos un monte Sinaí, pero hoy el templo es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Observe bien que era a ese lugar donde Dios escogió para poner su nombre, donde los israelitas tenían que ir para adorar. Tenían que ir no a cualquier lugar, sino en el lugar que Dios escogió para poner allí su nombre. ¿Cuál es el lugar que Dios ha escogido hoy para poner su nombre? Pues es la iglesia. La iglesia es el cuerpo de Cristo, la novia de Cristo, y será la esposa de Cristo. Pues en la iglesia, en el momento del bautismo, que Dios ha puesto su nombre en usted, que se convierte en una iglesia, no solamente como individuo, sino colectivamente como el cuerpo de Cristo. Esa iglesia donde nosotros debemos ser apacentados por un pastor que ministra en el nombre de Dios. Es allí donde nosotros debemos llevar nuestras contribuciones y apoyar la obra de Dios en todo el sentido de la palabra. Algunos dicen: fue que me encontré con un hermano muy pobre y muy necesitado y le di los diezmos. Fue que me encontré con una señora pidiendo limosna y me dio pesar y le di los diezmos. Eso no debe ser así, sino que usted debe ser obediente a Dios y a su palabra. Traer los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Y probadme ahora, dice el Señor, sino abriré las ventanas de los cielos y derramaré bendición hasta que sobreabunde. Dios mismo le dio a entender al rey Salomón y a todo el pueblo de Israel que Él mismo, que es omnipresente, omnipotente, trascendente, manifestaría su palabra en ese lugar que Él escogió para poner su nombre. Dios ha querido que su presencia sea notable en el lugar destinado para su adoración. Dios hoy no puso su nombre en el monte Sinaí, en el tabernáculo, ni en el templo. Puso su nombre en la iglesia. Así que el nombre de Dios es sinónimo de su presencia. Representa su presencia. Por eso dice el Salmo 20. El Salmo 20 dice: el Señor te responda en el momento de angustia. Que el Señor, donde tú invoques su nombre, que el nombre del Dios de Jacob te defienda. Te envíe ayuda desde el santuario y desde Sión te sostenga. Note bien ese texto.
el nombre del Dios de Jacob te defienda. Y también dice, nosotros celebraremos tu victoria y nos levantaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Conceda el Señor todas tus peticiones. Estos confían en carros y en caballos, mas nosotros estamos confiados. Del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Es el Salmo 20. Ellos son vencidos y caen, pero nosotros nos levantamos y estamos en pie. Salva, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Conceda al Señor todas tus peticiones. Note usted que este salmo menciona el nombre 3 veces. El nombre del Dios de Jacob te defienda. En nombre de nuestro Dios tendremos memoria. En el nombre de nuestro Dios confiaremos siempre. Todo esto nos revela que el nombre de Dios para su pueblo en el Antiguo Testamento era la presencia de Dios misma. Número 2. El nombre de Dios representa su carácter o sus atributos. En la Biblia encontramos atributos intransferibles y atributos transferibles. Los atributos intransferibles son aquellos atributos que solo Dios tiene y que no comparte con nadie. Solo Él los tiene. Omnipotente, omnipresente, invisible, eterno, omnisapiente, trascendente, etcétera, etcétera. Esos atributos solo son de Él y no los comparte con nadie. Pero hay atributos trascendentes, transferibles. Esos atributos son los que Dios comparte con la iglesia. Por ejemplo, Dios es amor, Dios es santo, Dios es justo, Dios es misericordioso, Dios es bueno. Esos atributos son transferibles y los comparte el Señor con la iglesia. Ahora, el nombre de Dios representa el carácter, su forma de ser, lo que Él es. Dios no es un ídolo muerto, algo hecho por manos humanas ni por la imaginación de hombre. Dios es un ser que posee carácter. Cuando hablamos del carácter de Dios, hemos de hablar de sus atributos, de su personalidad, de cómo Él es. El verdadero carácter de Dios son los rasgos característicos que lo distinguen. El tema de los atributos de Dios son muy importantes tenerlos en cuenta porque es muy necesario para algunos movimientos que traducen el Antiguo Testamento como un Dios plural, cuando se van al origen de las cosas diciendo Dios es Elohim. Dice la doctrina trinitaria que la palabra Dios fue traducida de Elohim, que quiere decir pluralidad de divinidades. Sí, la palabra Elohim es una traducción que dice que se refiere a la pluralidad, pero no de divinidades, no de dioses, sino pluralidad de atributos. Porque Dios no son personas ni son varias divinidades. Cuando se habla de pluralidad en la Biblia, se habla de los atributos que Dios tiene, pero no de personas, ni de dioses, ni de divinidades, porque Dios es uno y uno su nombre. Entonces, un atributo, o muchos de los atributos que encontramos en la Biblia: Dios es inteligente, Dios es omnipotente, Dios es sabio, Dios es todopoderoso, Dios es vida, Dios es luz, Dios es amor, etcétera. Por eso se menciona la palabra Elohim, para traducirlo a Dios, que es una pluralidad, pero de atributos.
Dios es uno y uno su nombre, pero atributos sin número. También un atributo es símbolo que sirve para reconocer a una persona o una cosa. Por ejemplo, la balanza es el atributo de la justicia. En este caso, el atributo que es un símbolo de todos los atributos o que contiene los atributos de Dios son su nombre. Con relación a Dios, un atributo es cualquiera de las virtudes o perfecciones propias de Dios. Un atributo, dice Pedro, vosotros sois linaje escogido, nación santa, pueblo adquirido para que anunciéis las virtudes. La palabra virtud quiere decir atributo, de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable, para que anunciéis, le repito, las virtudes o atributos. Nuestro Dios es único, que posee absolutamente todas las virtudes, todos los atributos, todas las excelencias inherentes a su ser. Es decir, que no se pueden separar de él. Su esencia o el ser de Dios está en la totalidad de sus atributos. Dios es el único que posee todos los atributos de la A a la Z. Por esto, él mismo declara que él es el alfa y la omega. Apocalipsis capítulo 1, verso 8. Yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es, el que era, el que ha de venir, el Todopoderoso. Hay atributos soberanos, hay atributos morales, lo que se hace un momento, atributos intransferibles, son los atributos soberanos de Dios, que solo Él los tiene. Hay atributos transferibles, que son atributos morales que Dios tiene, pero que eso sí, los comparte con la iglesia. Número 3. El nombre de Dios representa la plenitud de su deidad. Cuando la Biblia nos habla de la plenitud de su deidad, nos está hablando de todo lo que es Dios. Es decir, de la totalidad y de la perfección de Dios. Colosenses 1:18. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, cuanto agradó al Padre, que en él habitase toda la plenitud. Mirad, dice Pablo, que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo, y no según Cristo, porque en Cristo habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. El nombre de Dios representa la plenitud de su deidad. En Él, dice el texto que acabamos de leer, habita toda la plenitud de su deidad corporalmente. Así que cuando invocamos el nombre de Dios, no estamos invocando una parte de Dios, sino que estamos invocando todo lo que Dios es. Es decir, su presencia, sus atributos, la plenitud de su deidad y toda su perfección está representado en su nombre. Cristo no es una parte de Dios, sino que Cristo es todo Dios. Todo lo que Dios es, eso es Cristo Jesús. Y Él está, Dios está en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo. No es una partecita. Jesucristo es todo Dios, no es una parte. Algunos dicen, no, Cristo es parte de la sustancia de Dios. No, Señor. Cristo no es un pedacito de Dios. Cristo es todo Dios.
Surge aquí una pregunta interesante. ¿Desde cuándo Dios tiene nombre? ¿Desde antes de manifestarse en carne o después de su manifestación en carne? Para responder estas preguntas es necesario pensar en uno de los atributos intransmisibles o soberanos de Dios. ¿Cuál? La eternidad. Dios es eterno y habita la eternidad. La Escritura declara que Dios es eterno. Abraham plantó un árbol tamarisco en Beerseba e invocó allí el nombre del Dios eterno. El eterno Dios, Deuteronomio 33, 27, el eterno Dios es tu refugio. Y acá abajo los brazos eternos. Él echó de delante de ti al enemigo y dijo, destruye. El eterno Dios. Isaías 40, 28. No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, que creó los cielos y los confines de la tierra. No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, como Dios es eterno, su nombre también es eterno, como está escrito. Oh Señor, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Señor, de generación en generación. Señor, tu nombre dura para siempre. Así que Dios tiene nombre desde antes de manifestarse en carne, pero no revelado. Dios lo reveló solo en su manifestación en carne, en el cumplimiento del tiempo, conforme al plan que Dios mismo estableció cuando vino el cumplimiento del tiempo. Nombre secreto, nombre oculto, que estuvo oculto en 4000 años, en las dispensaciones antes de que Él viniera al mundo. Se conocía su nombre, pero solo Él. ¿Por qué? Porque Dios se manifestó en el Antiguo Testamento de muchas maneras. De muchas maneras. Eso dice Hebreos 1:1. Pero como su nombre solo se reveló cuando Él mismo vino. En el Antiguo Testamento Dios se manifestó de muchas formas, pero no con su nombre. ¿Por qué? Porque Él es el Dios manifestado en carne. Él mismo tenía que venir, Él mismo, y revelar Él mismo su nombre. Qué importante es. Aunque estuvo oculto, se necesitaba que Dios mismo viniera a la tierra para que el ser humano conociera su nombre. Continuamos. Dios les bendiga.